Hola, ¿qué tal, Carex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos un lunes más a nuestro canal de YouTube, donde enseñamos de forma fácil y sencilla todo lo relacionado con el estándar CANX. Y en esta ocasión vamos a ver un tutorial que nos ha realizado nuestro alumno en prácticas, Daniel Moreno, el cual lo que ha hecho hoy es el tutorial sobre el detector de movimiento Pico del fabricante BEG, del fabricante alemán BEG. Bueno, Dani, pues no sé, todo tuyo. Vamos a ver en primer lugar las características principales del dispositivo, del detector, y luego supongo yo que veremos un vídeo donde ya trabajas en detalle el dispositivo, ¿no? Exacto. Vale, bueno, pues venga, vamos a empezar con las características principales del dispositivo. Vale, las características principales son que el consumo de corriente es un poquito superior, o sea, los miliamperios son un poquito superiores a otros detectores similares del mismo fabricante, pero ofrece mucho más en menos tamaño, ¿vale? Tenemos una vertical de 360 y tenemos un alcance de 10 metros en transversal, 6 en frontal y 4 en una actividad sentada, que es de bajo justo. El montaje, pues recomiendan una altura de unos 2,5 metros y medio recomendado, máximo 3, y posee una protección IP20. O sea, para exteriores es interesante saber este dato. Vale, entonces veo que tiene tres rangos de alcance. Estoy viendo 4, 6, 10. 4 se refiere a cuando estamos sentados, y digamos que la detección es una detección muy sensible, muy aproximada, a ver cómo lo puedo decir, que con movimientos cortos, con pequeños movimientos se detecta el detector. Sí. Luego ya pasamos a un movimiento frontal, que ya llegaría a un alcance de 6 metros, y luego ya al transversal de hasta 10 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. Altura de montaje 250 del suelo al techo. Vale. Bueno, una cosa importante. 250 se dice que desde el suelo al techo, pero cuando tú vas a intentar captar una mesa de trabajo, 250 puede ser desde la mesa de trabajo al techo. Porque lo que claro, tiene que detectar es la cabeza la parte o los superior, brazos. sí. Vale, Claro. de acuerdo. Venga. También tenemos más características que también son relevantes referente al sensor de temperatura que tiene, al medidor que tiene, que va desde los menos 5 grados hasta los 45 grados, ¿vale? La temperatura ambiente pues va desde 25 hasta más 55 y podemos seleccionarle los luces desde 5 a 2000 en los ajustes del dispositivo, ¿vale? También otra cosa muy interesante es que posee un sensor de sonido. Se utiliza para cuando detecta presencia en la habitación y sales de la habitación, sigue el dispositivo escuchando los sonidos por si detecta... Es decir, si no hay movimiento, pero existe sonido, se escucha ruido, lo interpreta como que hay gente dentro. Según el fabricante, lo que dice es que cuando detecta movimiento y sales de la habitación y cierras la puerta, durante unos segundos que sigue detectando sonido, lo mantiene encendido. O sea, vale, sigue detectando como que... Pero para mí es importante. ¿Tú has visto en la ficha técnica del Pico que detecta sonido? ¿Tenemos objeto de comunicación de eso? Sí. Vale, es que mi duda estaba en que creía que eso estaba en otro detector del fabricante BEG. No sabía que lo disponía el Pico. A ver, según he visto en el fabricante, sí, en el manual. ¿Tú tienes tu objeto de comunicación ETS? Ya te estoy haciendo dudar. No sé si es que no sé si he visto, ya estoy dudando. A ver, yo lo conocía en otro detector, pero no lo sabía que disponía el Pico. Nunca he montado un Pico, es decir, los Picos que tenemos aquí lo han montado Carlos o Julio, pero yo no he cogido la base de datos del Pico nunca y no sabía decirte.
habría que preguntarle a Carlos, pero te pregunto yo a ti, ¿no sabes si has visto un objeto de comunicación? Estoy seguro de haber visto el parámetro, pero ya no sé si quedaba... Vale, lo comprobamos y lo ponemos en comentarios del vídeo cuando lo veamos, porque es muy interesante saber que el detector tiene temperatura ambiente, asignación de iluminación y también sensor de sonido, ¿vale? Sí. Muy bien, vale, pues ¿algo más? Pues en un principio... pues no. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Para qué? Bueno, pues... Claro, como es muy chiquito, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a ver el vídeo, a ver si nos ilustras más sobre este detector de movimiento. Bueno, pues nada, vamos a ver ahora el vídeo y a ver qué nos cuenta Dani sobre el detector Pico del fabricante BEG. Hola, buenas. Vamos a ver el dispositivo Pico del fabricante BEG. Es un detector de presencia muy pequeño que nos ofrece varias funciones muy interesantes. Entonces, vamos a ver los parámetros que nos ofrece. En la sección de parámetros vamos a contemplar lo que trae el dispositivo y ahora vamos a explicar un poco lo que hace. Primero vamos a ver las opciones básicas y nos encontramos que tenemos aquí el retraso de inicio en segundos. Podemos retrasar la acción en la que se puede iniciar. Modo prueba. Tenemos también el sensor de movimiento, a lo que se refiere al LED del movimiento que trae incorporado el dispositivo. Podemos activarlo o desactivarlo. Y podemos modificar esta opción mediante varios parámetros que nos ofrece, entre ellos control remoto. También tenemos el LED del sensor de sonido que se enciende y demás cuando detecta sonido, también para que se visibilice un poco. También podemos modificar este ajuste de la activación mediante los mismos parámetros anteriores. También tenemos dentro del sonido, del sensor de sonido, también tenemos la sensibilidad del sonido, del sensor, vamos, que se puede modificar mediante un potenciómetro o un control remoto. Referente al sensor de temperatura, podemos activarlo o desactivarlo, y también nos ofrece en este apartado de opciones básicas las opciones al control remoto, al tipo de control remoto, de varios botones y más configuración referente al control remoto. Dentro de el sensor de luminosidad tenemos varias opciones sobre referente a varios sensores. Podemos coger, por ejemplo, que coja el valor más bajo de entre todos los sensores para emplearlo para activar, desactivar, y aquí podemos pues configurar varios sensores más ajustando sus valores. Aquí tenemos referente a la refracción, por ejemplo, si se refleja la luz y vuelve al sensor, podemos activar los parámetros, o sea, configurar la determinación de cómo va a funcionar. Y también referente aquí a los valores de luz artificial sobre de valores externos, de luz artificial, luz natural. Aquí podemos ajustar los luxes. El valor pues se especifica, el rango, por ejemplo, en este dispositivo es del 1 al 2000 luxes. Entonces también nos ofrece abajo la posibilidad de corrección de luces y de enviar el valor de luminosidad, por si queremos que lo muestre en pantalla o si queremos que lo enseñe en algún lado, pues a cada vez que se modifique cíclicamente, y ambas. Ahora, dentro de las salidas de los detectores, podemos configurar la salida A1 como detector de ocupación y de atardecer o de crepúsculo. Y el modo operación también lo podemos cambiar a conmutación o a regulación.
referente a la salida A1. También nos permite configurar más salidas y si las activamos nos las encontramos para configurar más adelante y también tenemos la salida del esclavo, que podemos activarla o desactivarla. Dentro del menú de funciones de botones se refiere al control remoto. Entonces pues podemos activar y desactivar diferentes teclas y más adelante nos dejará configurarlas pues en función de lo que deseemos. En el menú de funciones lógicas podemos gestionar qué tipo de puertas lógicas se utilizan y en diferentes salidas. En la parte de simulador de presencia pues podemos realizar pruebas, activarlo y realizar pruebas de la presencia. Ahora en el detector de presencia, en la salida A1 que hemos activado anteriormente, nos ofrece en el apartado general de la A1 poder cambiar el modo de presencia de automático a semiautomático y poder cambiar esta opción, este modo, mediante los mismos dispositivos que hemos visto antes y el control remoto. También podemos activar o desactivar las influencias externas referente al tiempo de seguimiento, que es la carga que se mantiene después de una detección. Podemos ajustarlo en segundos, minutos, en horas y podemos sobreescribir este tiempo o desactivarlo, la sobreescritura, mediante objetos de grupo, control remoto y ambos. También tenemos el disparo. Podemos hacer que se dispare cuando detecta movimiento o después del tiempo del tiempo de observación. Aquí podemos ver cómo espera un tiempo después del modo semiautomático, ¿vale? El seguimiento. Vamos a ver como que espera un tiempo después de que acabe el seguimiento en modo semiautomático. Podemos ponerlo por duración de la orientación o por la ventana. Y podemos también ponerle aquí el tiempo en segundos. El seguimiento individual del tiempo de los sensores, por si hay varios sensores y tú quieres ponerle a cada uno un tiempo individual de seguimiento, también se puede activar o desactivar. En el tiempo de espera de presencia cuando es una presencia corta, también lo podemos poner en segundos, y el porcentaje del seguimiento ese. No podemos introducir el valor manualmente, sino que son los valores que el fabricante nos ofrece. Y el autoajustamiento del tiempo de seguimiento, que va hasta 30 minutos máximo. Vamos a ver ahora en la configuración del umbral, el encendido del umbral. Tenemos aquí para que dependa la conmutación del brillo, y el umbral también lo podemos definir en los luces. Se sobrescribe el encendido, podemos ponerlo para que no se sobrescriba, para que sea mediante dirección de grupo o control remoto o ambas. En el umbral también nos permite ajustar un umbral adicional, que son pues una serie de cálculos referente a los umbrales y la luz el tiempo de switch, es el tiempo de apagado, dependiendo de la luz, de atardecer y demás. En funciones adicionales podemos encontrarnos con el encendido manual cuando hay suficiente luz ambiente, y el estado después de que la luz manual se apague y acabe el tiempo de seguimiento.
tenemos aquí la orientación de la luz, que podemos activar, desactivar, la luz nocturna y la orientación de la luz nocturna después del apagado manual. También nos ofrece el control global de la orientación de la luz nocturna sobre los LED de los esclavos. El apagado de la central, el bloqueo y después lo que debe de hacer cuando vuelva el voltaje al bus. Entonces pues tenemos que haga lo mismo que cuando se desactiva el canal, cuando se activa y como estaba antes de que se perdiera, para que se mantenga la misma configuración. En opciones adicionales del sensor de movimiento pues podemos activar o desactivar, y el sensor de sonido podemos también activarlo o desactivarlo. En el apartado de encendido manual podemos forzar el apagado después de un encendido manual cuando hay suficiente luz ambiente, y podemos también especificar el tiempo de forzado después de X minutos. En el apartado de proyector o pasillo podemos configurarlo manualmente nosotros, y el tiempo de pasillo se lo podemos configurar en segundos, y si este valor se va a sobreescribir, nosotros se lo vamos a sobreescribir, por ejemplo, por control remoto, por objeto de grupo y por ambos. Y bueno, esta es toda la configuración que nos ofrece el dispositivo Pico del fabricante VEG. La verdad es que es un dispositivo muy completo que trae bastantes funciones y una configuración no es muy compleja, es bastante sencillita, y si tenéis alguna duda o algo pues podéis comentarlo. Por aquí todo, gracias. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.